Se trata Pues del sí, Flor. periodista y escritor José Luis Briceño, a quien le pido por favor que encienda la cámara y el micrófono. Ujú. Profesor, le traigo un invitado venezolano, él, que acaba de publicar un libro que se llama 27 clásicos de una Venezuela que se fue. Digamos, clásicos de 3 décadas, ¿no? 60, 70, 80. Crónicas que describen de alguna u otra forma un itinerario cultural, sociológico y político muy diverso y muy distinto al que vive hoy Venezuela. Y entiendo de alguna u otra forma que usted estuvo por aquellas décadas y épocas en ese país que algunos añoran. Por eso le traigo este invitado que nos va a dar un poco esa apertura a dicho texto, a dicho libro, que se puede encontrar en Amazon de manera digital, si así lo desean, para entender un poco cuál era o cuál fue esa Venezuela que ya no existe. Profesor Briceño, gracias por acompañarnos en Panamá en Oiga, Directo. Adelante, Gonzalo, por antes favor. de hablar, de conversar con el profesor Briceño, no puedo dejar de reaccionar a propósito de Venezuela y venezolanos, la triste noticia del fallecimiento del apreciado amigo periodista Hugo Santaromita. Falleció hace Oh, 2 días, la verdad que Ujú. me impactó mucho porque día antes había visto una foto que él también había subido a las redes, cómo se estaba recuperando y sin embargo, pues la enfermedad le dio una mala pasada y falleció este gran amigo mío, por lo menos periodista venezolano que optó por Panamá para radicarse. Don José Luis Briceño, buenos días, bienvenido. Buenos días, saludos a usted, a Gonzalo y a Flor y a toda la audiencia de su programa panameño. A Ustedes ver, me a ver, cuentan. doctor Briceño, un libro para traer a colación recuerdos de una Venezuela que ya no existe. Esto básicamente es para, con el objetivo de qué? De traer esa remembranza de aquella Venezuela saudita, en la que hablábamos de democracia. Eh, ¿Cuál es el objetivo de estos relatos a nivel de crónica que usted trae en el texto? Bueno, mira, este es un libro que tiene 27 paradas, ¿no? Hay de todo, como dice la nota de prensa, hay espacio para la nostalgia, hay espacio para la reflexión política, hay espacio para la cultura, hay espacio para el cine. Y una de las cosas que yo veo ventajosa es que usted lo puede leer por cualquier lado. Pues cada quien se va formando su opinión y va armando un poco su historia, coincide o no coincide con lo que se dice allí. Y el objetivo de esto es un poco lo que yo digo en la presentación, un epígrafo que es muy sencillo, que es del historiador Elías Pino Iturrieta, que dice: la historia es una fuente en la que debemos beber todos para no cometer tonterías si creemos que mirar los anales del pasado tiene efectos pedagógicos. Esos efectos pedagógicos aquí están muy enfocados en que sean unas crónicas amables, no aburridas. Hay de todo, hay profundidad y tal, qué sé yo. Son capítulos cortos y bueno, ese es más o menos el objetivo que se busca. Óigame, pero tal y como dijo Gonzalo, efectivamente conocí Venezuela en una época pues radicalmente distinta a la que se ve hoy, porque entre otras cosas, para efectos nuestros, medios de comunicación social por todas partes, de cobertura nacional y de cobertura regional, de todo tipo, periódicos, radio, televisión, pero más allá de eso, mucha, pero mucha cultura, muchísima, muchísimo desarrollo de cultura. Ahora le quiero hacer la pregunta. En el régimen actual, tanto de Chávez como de Maduro, no es que la cultura haya desaparecido del todo. ¿A dónde marcaría usted la diferencia? Bueno, hay un gran problema allí de deficiencias de ingresos petroleros, pues o sea, la economía está en el suelo. La capacidad de consumo del venezolano se vino abajo. Eso, sin embargo, no ha detenido los movimientos de cultura, pues, tanto de la parte oficial como de la parte privada. La parte privada se ha distinguido más, eso sí, está completamente dividida. Por ejemplo, los premios de teatro, eh,
toma en cuenta nada más la parte del oficialismo y ahí esos premios no entran en la parte privada. Y aquí se hace teatro y se siguen haciendo películas, por ejemplo, en la parte. Lo que está muy afectado es la parte de publicación de libros. La cantidad de librerías se redujo en un 90%, prácticamente se puede contar con los dedos de las manos. Igual la parte editorial, pues la parte de sacar libros, pues. Entonces, en términos generales, yo le diría que ahí está un poco la diferencia, pues la debacle económica, pues que ha sido muy grave, pues el Producto Interno Bruto se redujo mucho, en fin, pues todas esas cosas que se han hecho muy notorias y se han difundido Claro. en todas partes, pues. Don José Luis, uno empieza a leer la historia de diferentes puntos de vista y uno empieza a escuchar cómo algunos connacionales venezolanos añoran gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez, el 1 o el 2. Unos venezolanos añoran la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, por lo que hemos vivido en los 20 años de chavismo. ¿Qué tan mal estamos los venezolanos para añorar a una dictadura y a dos gobiernos que estuvieron sumidos en la corrupción? ¿Estamos cometiendo un error al tratar de traer a colación gobiernos, por un lado demócratas, sí, pero con un alto nivel de corrupción, y por el otro lado un gobierno, entre comillas, autoritario? La pregunta viene, la nostalgia por los dictadores es un tema que yo trato acá, tanto Pérez Jiménez como el primer gobierno de Pérez, más que todo, porque acuérdate que el libro llega hasta A los 60, 80. 70 y los 80. Uh-huh. Entonces cubre una segunda parte un poco la segunda parte del gobierno de Pérez. Pero también se habla aquí de esa nostalgia por los hombres fuertes. Hay la obsesión por la corrupción y eso es la parte final del libro. Pues, o sea, los fracasos en la lucha contra la corrupción, y la corrupción es una situación que realmente uno ve que es importante, pero que es controlable. La parte esa de la corrupción va en contra más que todo de la política. Cuando se habla de corrupción es que la corrupción es sucia. ¿Y quiénes son los que manejan la política? Los políticos son los sucios, pues. Entonces lo que se busca es un poco eliminar la política y allí es cuando se cae en la búsqueda del hombre fuerte. Pues hay que acabar con todo, pues la gente está frustrada y la gente, pues cada uno tiene, dependiendo de su generación, tiene un gusto por Pérez Jiménez, que ciertamente Pérez Jiménez fue un fenómeno que también está tratado en el libro. Pérez Jiménez, saliendo de la cárcel sin haber gastado medio en campaña publicitaria, sacó 400.000 votos en 1900, creo que fue en las elecciones del 67, de diciembre del 67. Y usted dice, bueno, ¿cómo es eso? Un hombre que acaba de cumplir 4 años preso, que lo sentencia por corrupción, por asesinatos, una cantidad de cosas, que le dieron una pena de 4 años en haberle dado una pena de 14, como decían 4 de los jueces que no aceptaron, la gente siente nostalgia por él y votó por él. Y lo mismo está pasando, la nostalgia también, quizás por Pérez 1, pues Pérez 1 pues hizo una campaña para su segundo gobierno centrada en lo que era la Gran Venezuela, pues en esa abundancia de recursos donde todos viajábamos. Un viaje a Europa por 7 días costaba 4.000 y pico bolívares, casi 5.000 bolívares. Un fin de semana en Nueva York costaba, y eso ya era todavía ya terminando por comenzar la devaluación y cerrar entrar pues ya de la devaluación definitiva, pues. Entonces la nostalgia siempre va a estar allí y es un producto también de educación política que tiene que ver con eso, y quizás por eso estamos acá, pues la educación política se dejó de un lado. Exactamente, profesor Briceño. Primero, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, por un lado, y segundo, asumimos todos como parte de una misma sociedad, que todo el mundo entiende lo que es la democracia. Y no es así.
Entonces, cuando la pierden, dice, ah, pero ¿cómo es posible? O cuando la democracia no la resuelve, como dice Gonzalo, añorando las dictaduras. Falta de educación política. Eso es así. Ahora, Sí, profesor, sí. basado en el editorial que plantea el profesor Cabrera y por el cual, por ejemplo, yo estoy en contra de gobiernos como el de Bukele, más allá de que sean efectivos o no, a su manera, ¿cuál rescataría en estas 3 décadas, incluidas en el libro o no, dentro de sus relatos, como el evento más importante que tuvo Venezuela a nivel cultural, político o sociológico? Oye, la verdad que me ponen en apuro. ¿Cuál evento rescataría, diferenciaría? Pues bueno, mira, por el lado de la democracia hubo muchas cosas buenas. Entre ellas está la nacionalización del petróleo que se hizo muy bien. Pues eso es algo que no se puede negar. Pues y la nacionalización del petróleo pues nos dio una capacidad de captar más recursos financieros y de hacer muchas cosas, bien o mal, pero se hicieron, pues. Y se mantuvo una democracia bastante formal, no exenta de acontecimientos, digamos, de corte dictatorial, pues como la censura, pues. O sea, aquí se trata mucho eso, la parte de la censura, pues. La censura vino con el control de cambios, que fue una desgracia. El primer control de cambios que se hizo durante Luis Herrera y se creó el CADIVI. Realmente fue una fuente de corrupción enorme. Y después vino Lucinchi y lo prolongó. Los controles de cambio son medidas extremas, de corto tiempo, que no se deben extender mucho. Y sin embargo, pues ese sería ya la contraparte de lo que yo te hablé ya de la cultura petrolera. Y después vino el gobierno de Chávez y se creó un control de cambio más largo de toda la historia de Venezuela y de fuente de corrupción de todo tipo. Hay forma de conseguir acá en Panamá ahora. Sí, aquí está, esta es la portada, no sé si la logran Sí, ver se bien. ve. ¿Ah? Sí se ve Sí, claro. ahí se ve. Clásico de 3 venezolano. Es la 60, portada. 70, 80. Sí, el libro lo pueden conseguir, sí, a Panamá llega, bien sea en la versión digital o en la versión tapa blanda, que es esta que les estoy mostrando. Pues. Aquí la foto, pues, es una foto de un senador demócrata, la foto es de 1962, y es en la simbólica parroquia del 23 de enero, porque es el comienzo de la democracia. ¿Se consigue directo con usted o en alguna librería? No, en las librerías todavía no había, aquí en Venezuela no ha llegado. En Panamá, Amazon, Flor, Amazon. sí, Digital, por sí. Amazon, Sí, digital. por Amazon. Con poner el nombre mío, José Luis Briceño R, o clásico de 3 décadas venezolano, les aparece el libro, pues. Y tienen chance de agarrarlo ahí, como les dije, en versión tapa blanda o No lo he leído, pero me atrevo a decir que lo recomiendo porque para efectos de panameños que puedan entender también una perspectiva histórica de un país vecino y un país muy apreciado acá en Panamá como lo es Venezuela. Sí, déjeme, yo quisiera leerle aquí una cosita corta, que yo veo que en Panamá hay mucha discusión en torno a la corrupción y hay como cierta obsesión con ese tema. Y aquí dice, fíjese, ya este es el último párrafo del libro. Los fracasos en la lucha contra los depredadores de los dineros públicos desacreditaron a los partidos, a la democracia. Todos creíamos que acabando con ellos, el cambio quedaba abierto para el desarrollo económico y social. Semejante ofuscación, desprecio nos llevó a votar por cualquier cosa, cualquier antiojudo chaparro, con tal de salir de la democracia menguada y corrupta. El predicador con cachucha que prometía descabezar los pillos llegó a Miraflores el 98 para quedarse. Ahora el partido tiene 15 innings, aspiraba a llegar al 21, pero la cercanía de la muerte le obligó a nombrar heredero. Los ladrones siguen en libertad y no basta con sonar cacerola, gritar consignas y pedir cambio de pitcher. Muy Ese es el actual final. ese final. Sí,
Bueno, Pues, don José Luis Briceño, qué gusto haberlo conocido y estar pendiente de ver cómo ubicamos el texto, pues ya sea por Amazon, pues, ni modo. Yo digo ni modo porque hay quienes les sigue gustando el libro, el papel. Claro, si alguien va a Sí. Venezuela lo trae. Sí, ojalá, bueno, pero lo llega, pues se lo llegan así, tal cual, Sí. uno que yo recibí, pues. Así es. Muchas gracias, José Luis Briceño, por este tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes y que sigan con el exitoso programa que tienen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, pues.